Sentir que vives para trabajar, no tienes libertad para poder decidir tomarte un tiempo, tu vida personal. Vivimos en una sociedad que tienes que compartir piso sí o sí para poderte emancipar. Bienvenidos al podcast Más Cerca. Yo soy Sofía. Y yo soy Aina y este es nuestro primer episodio de nuestro podcast. En él vamos a comentar un montón de cosas de la actualidad a nivel económico, a nivel laboral, a nivel emocional y de cómo construir una sociedad más sana y más alineada a cómo queremos proyectar nuestro futuro. Sin juzgar, por supuesto, intentando siempre tener el punto de vista más analítico posible y siempre teniendo en cuenta que queremos que sea de una forma bidireccional. Es decir, nosotras vamos a proponer unos temas que nos parecen que pueden ir ordenados en el tiempo y que además tienen todo el sentido, pero además vamos a iros leyendo y escuchando todas aquellas cosas que vosotros podáis aportar para poder seguir desarrollando temáticas y quizás incluso invitando a gente que pueda ser interesante para toda la audiencia y para incluso nosotras también. Y uno de nuestros objetivos principales es que al final queremos que este podcast sea un espacio seguro tanto para nosotras como para vosotros y que construyamos esto juntos. Así que yo creo que ahora ya es un buen momento para ponernos en materia. Sí. En este primer capítulo queremos hablar de lo que es la precariedad laboral, entendiendo que estamos en un país, España, de primer mundo, o como lo tenemos entendido. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Pues que la precariedad laboral existe cuando no es posible proyectarse hacia un futuro y que existe y es real cuando no recibes un sueldo justo para vivir según tu edad y tus necesidades y también acorde a la época en la que estás. Y al final todo esto lo que genera es una situación de intranquilidad, de inseguridad, de incertidumbre y acaba teniendo unas consecuencias emocionales, desde la ansiedad, desde el estrés, desde el no saber cómo avanzar. Y es que estamos hablando de que esta situación provoca que tú no puedas cubrir tus necesidades básicas. Exacto. Y que a la misma vez tu cuerpo te va dando indicaciones de que algo no está bien. Me gustaría hacer un inciso y es que es también sentir que vives para trabajar de alguna forma, que no tienes libertad para poder decidir tomarte o crees no tener esa libertad para poder decidir tomarte un tiempo, tu vida personal. Que esto también genera un impacto negativo y nos lleva a no tener ese bienestar que todos deberíamos. Este sería el primer punto. No sé cuántos de vosotros os sentís identificado con la definición que nosotras hemos concluido después de analizar tanto que decía la RAE como otras entidades. Y creemos que está bastante acorde a algo que nos pasa a una gran mayoría, que podemos o no incluirnos, pero que sí que es una realidad que podemos ver a diario en nuestro ambiente o incluso fuera de este, por terceras personas. Creo que es importante que demos como unos datos objetivos, ¿no?, de lo que significa realmente o en dónde afecta esta precariedad laboral, porque no nos estamos inventando y porque hay una información base que te da esa certeza, ¿no? También partiendo de la base de que no todo el mundo la tiene. Por supuesto, pero por supuesto. Que los datos nos dicen, o esto es lo que hemos podido ver a través del INE y otras entidades que se dedican de forma activa a analizar cómo está la situación en España a nivel económico y desde otros puntos de vista, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy. Un análisis muy completo y global de todos los jóvenes menores de 35 años, que es el foco de atención en donde lo vamos a tener a lo largo de por lo menos toda esta primera temporada. Estamos hablando que 1 de cada 3 personas de menos de 35 años se encuentra en una situación de pobreza laboral y 1 de cada 2 para los menores de 25. Eso es muchísimo. Muchísimo. Y que muy pocos jóvenes, creo que es un 9,7, no llega ni a un 10% que viven solos. Es decir, que vivimos en una sociedad que tienes que compartir piso sí o sí para poderte emancipar. Es que la media de edad para emanciparse cada vez sube más y estamos llegando a los 30,3 años, la más alta de la Unión Europea. Entonces esto ya es alarmante de per se. Y que además hay una diferencia entre ambos sexos, ¿no? No vamos a entrar aquí, también podríamos dejarlo en la cajita de información, pero que sepáis que también existe esa diferencia. Luego también encontramos que hay factores que dificultan muchísimo la emancipación, como hemos hablado de la precariedad laboral, pero también el alto precio de la vivienda, que es por ello que los jóvenes deben compartir vivienda con otros para poder hacerlo. Falta un apoyo también institucional. Que al final estamos en un momento en el que hay una brecha
muy bestia a nivel salarial. Estamos hablando de que los jóvenes ahora mismo están cobrando un 30% menos de lo que cobraban los adultos en su momento, o nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, aquí entre la vida sube, el coste de vida sube, los sueldos bajan y si las dos cosas subiesen se entendería, pero es que hay una brecha, o sea, hay una diferencia muy, muy importante. Bueno, estamos viviendo una situación muy distinta a la que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, que cada uno en su época pues tenían unas dificultades, ¿no? Pero este primer capítulo lo estamos enfocando más a vamos a ver los datos y a partir de ahí vamos a trabajar en qué podemos hacer y qué temas queremos también hablar, que creemos que son importantes hablarlos y darles voz, porque sí que se habla cuando estamos en pequeño comité entre nosotros, ¿no? Pero no sale de aquí. Así que este es el espacio también para darnos voz y verlo desde un punto de vista no pesimista, sino resiliente con la vida y intentando ver cuáles son los pasos que podemos hacer para mejorar nuestra situación, sea cual sea, y entendiendo que existen realidades muy diversas. Y que sobre todo conseguir una información fiable, es decir, no estamos creo que sobreinformados, pero de una información que no nos ayuda. Es decir, todo va mal, ya, pero ¿y cómo puedo conseguir esa información que me ayude a mí a crecer? Exacto. ¿Cómo puedo salir de esta situación, ¿no? Entonces, sea a través de este podcast o a través de lo que vayamos encontrando, queremos que llegue esta información, ¿no? Que se pueda informar a la población de qué recursos tiene, de qué herramientas tiene y cómo, bueno, básicamente salir de esta situación. Y que está claro que al final nosotras dos vivimos en Cataluña, en Barcelona, concretamente, y que nuestra situación es totalmente diferente a una persona que vive en Málaga, otra que está en A Coruña, o sea, es totalmente diferente. Pero la sensación general es que nos atraviesa una realidad que nos afecta a todos de una forma u otra. Otro punto muy clave es que al final, al sentir que los jóvenes estamos en una situación muy vulnerable, nos aferramos a cualquier cosa, hasta a contratos en negro. Es decir, que se nos están aprovechando de las ganas que queremos de trabajar, de buscarnos la vida, y se estima que es un 20-30% de los jóvenes de entre 19 y 35 años, es decir, una avanzada edad para esos jóvenes que trabajan en negro en España. Sí. O sea, no se puede como regular. O sea, la cantidad de gente que trabaja bajo la burbuja es muy importante. Entonces, viéndolo desde este punto analítico y sin intentar dar una interpretación en este momento, porque también esto lo tenemos que tener claro, que vamos a ir investigando el porqué y las razones de estas personas de que hagan contratos en negro, sí podemos intuir un poco el porqué, pero sí que es verdad que es algo que creemos que está bien hablarlo y también cómo nos afecta, ¿no? Porque si bien hay personas que están cogiendo este tipo de forma de trabajo que al final no están cotizando, tiene unas repercusiones más adelante que quizás no son conscientes ahora, pero que en un futuro las va a haber. Y en paralelo lo que nos encontramos es varias regiones con la mayor tasa de paro juvenil, que son Andalucía con un 45%, Canarias con un 42,6% y Extremadura con un 40% de paro juvenil. O sea, son cifras muy altas, teniendo en cuenta las dos realidades. Contratos en negro, paro juvenil, dificultad a la hora de encontrar trabajo. Nos encontramos en una situación muy, muy complicada. Sí. Y estos datos son de 2023, también para que lo tengáis en cuenta, porque a día de hoy puede que haya cambiado y haya aumentado o haya disminuido. Esto no lo sabemos, pero probablemente podéis entrar y ver cómo ha evolucionado también. Por otro lado, ¿qué nos encontramos? Vamos a hablar de lo que a todos nos atraviesa, da igual cuánto cobres o en qué tipo de trabajo estés en negro o no. El precio de la vivienda y sobre todo los precios medios por metro cuadrado, que encontramos que el precio medio por metro cuadrado en 2024, en abril de 2024, era de 2.073. Veremos si esto ha subido, que yo os puedo asegurar que sí, porque en los últimos meses también hemos visto que ha incrementado. Entonces, ciudades más caras, ¿qué nos encontramos? San Sebastián, con un precio medio de 4.212 euros. Barcelona, que hemos visto que está más o menos muy similar a San Sebastián, en 4.167 euros el metro cuadrado, y Madrid con 4.118 euros el metro cuadrado. Las ciudades más baratas, en contraposición, encontraríamos que son Murcia, Pontevedra y Oviedo,
todas ellas por debajo de los 1.781 euros metro cuadrado. Oviedo se encuentra en el puesto más alto de las baratas, luego encontramos Pontevedra con 1.691 y luego Murcia con 1.491 euros el metro cuadrado. Así que en aquel momento, cuando hicimos el análisis, encontramos que la media había subido un 8,8%, que varía según cada una de estas ciudades. En las más caras es más el porcentaje y en las más baratas es menor, pero este es el precio, sí. El aumento medio que ha habido. Sí, y que somos conscientes de que ahora con todo el revuelto que ha habido de los alquileres ha subido segurísimo. Esto es un poco el panorama general. Sí que es verdad que nos hemos dejado mucha información por el camino, que creemos que tampoco hace falta abrumar. Podéis entrar, esos organismos como el INE están ahí para que vosotros también podáis ir a investigar y a ver todos esos datos y curiosear también, no solo en periódicos sensacionalistas que nos podamos encontrar, sino también en webs como por ejemplo El Economista, que también es un diario, pero que nos habla también de datos, que puede ser bastante interesante mirarlo desde un punto de analítica y sin juzgar de la procedencia de ninguno de estos diarios o de estas entidades que nos ayudan a poder medir cómo estamos. Una cosa que creo que es súper importante es que al final se nos está como dando la visibilidad a los jóvenes de que estamos traumatizados, que no nos esforzamos en trabajar, que estamos viviendo la crisis de los 30, que vivimos una situación de mucha queja y mucha rebeldía, y es que en realidad creo que la gente no es consciente del punto de la época en la que estamos viviendo. Es decir, al final nuestras familias, los adultos, los cambios que iban viviendo eran de larga duración, es decir, pues cada 10 años había un cambio en la sociedad o era un cambio sustancial como para ir mejorando. Y lo que está pasando ahora es que los cambios se están determinando entre 3 y 5 años. Eso es decir, que no es que no tienes tiempo de pensar cuando ya está habiendo otro cambio. Entonces, me duele que nos estén diciendo que los jóvenes no tenéis ni idea de qué hacer, os pasáis el día deprimidos y como quejándoos de que no tenéis trabajo y qué tal. Digo, pues que creo que no son conscientes de que es que el mundo cambia al mismo tiempo que nosotros estamos tomando decisiones, pero que luego son erróneas porque cuando llegamos a tomarla ya hay otro cambio. Exacto. Y un poco este es el contexto general donde nos encontramos. Es una época muy distinta a la que se hayan podido encontrar otras generaciones con unos retos muy distintos y es por ello que queremos hablar de todo ello en esta primera temporada. Vamos a abordar diferentes temas que van interrelacionados entre sí de una forma ordenada, porque lo que queremos es que nadie se agobie con ello, sino que pongamos un poquito de luz y un poquito de conocimiento de lo que podemos encontrar ahí fuera y también basándonos en cuáles creemos que son esos retos que tenemos que abordar en nuestra generación o en las generaciones que están muy interconectadas con la nuestra. A esos menores de 35 años que están intentando labrarse una vida, una proyección a futuro y que se están encontrando con unas dificultades o con unos retos que no son propias de otras generaciones y sin embargo no se les está dando la suficientemente voz y las suficientemente herramientas para poder estar empoderados con esos cambios y con esa naturaleza que se nos ha dado en este ecosistema en el cual vivimos. Así que el primer capítulo con el que querremos empezar la temporada ha sido este, donde empezábamos a daros unos datos concretos para poder hacerlo de una forma lo más analítica posible y desde ahí empezar a ver cómo nos íbamos a gestionar para ver cómo podíamos abordar estos siguientes temas. Pero en este segundo capítulo que vais a encontrar después de este es el de pasión versus mercado, es decir, cómo se interrelaciona ese mercado cambiante que nos está ofreciendo unas cosas que quizás no estamos viendo y por otro lado no está cubriendo las demandas que nosotros necesitamos y cómo además lo podemos vincular con cuáles son nuestras pasiones o cuáles son nuestras fortalezas, es decir, cuál es mi candidatura a nivel laboral y cuál es mi diferencial. Y otro del tema que va linkeado también aquí es el tema de cómo se educan las escuelas para sacar este potencial, que está muy invisibilizado, seguimos un sistema muy académico, resolver cosas pues realmente no miramos hacia adentro y cómo dedicar un capítulo a poder hacer un autoconocimiento, a ver qué es lo que se está enseñando, cómo se está creando este espacio de crecimiento personal en las escuelas, creemos que es súper potente. Por otro lado, al final cada uno vive su realidad y es importante que cada uno se haga responsable de su contexto
y de su realidad. Y los últimos 2 capítulos son un poco más personales. Hacemos una pequeña charla y compartimos diferentes lecturas que tanto Sofía como yo hemos ido leyendo y que nos han aportado un conocimiento, porque conocimiento es poder y que para nosotros son súper importantes para poder enseñaros y que a vosotros también os puedan ayudar, ¿no? La idea de este capítulo es que vosotros también podáis aportarnos aquellas lecturas que a vosotros os han servido o aquellos tips o pepitas de conocimiento que habéis obtenido de lecturas, de cualquier otro tipo de herramienta que nos pueda ayudar para aprender, para que así en un futuro también podamos compartirla con vosotros y que de esa manera sí exista esa bidireccionalidad que os hemos dicho desde un principio. Así que nada, hasta aquí. Probablemente haya algún capítulo más sorpresa, pero que os quedéis con esto, ¿no? Estos primeros, que son los más importantes, de una forma estructurada y entendiendo que cada uno de ellos tocan un punto de dolor, porque al final son puntos de dolor, exceptuando este último que os hemos contado. Y esperamos que os gusten mucho cada uno de ellos. Al final, tanto Sofía como yo, esta serie de capítulos los hemos decidido a través de muchas conversaciones y muchos debates, pero que lo que nos gustaría a nosotras es que a través de los comentarios vosotros vayáis poniendo qué temas a vosotros os inquietan, qué necesidades tenéis, qué dudas, y a partir de allí pues crear una conversación entre todos, y por eso os dejamos la caja de comentarios abierta para que podáis escribir y que lo disfrutéis, igual que lo hemos disfrutado nosotras cocinándolo a fuego lento. Sí. Así que nos vemos en el próximo capítulo, que se viene temón. Chao. Chao.